Perfecto, ¿cómo están? Un poco la idea de redondear por aquí es el tema de hablar de este retorno a clases, que como conversábamos hace un momento, no necesariamente es algo que esté a la vuelta de la esquina para todos, ¿no? De aquí a marzo, digamos que tenemos algún tiempo, algunos, hay otros pequeños que ya están volviendo a clases y tenemos un poco más encima este tema. Así que aquí es importante, aunque sintamos algunos que esto es algo que está un poco alejado, hay que trabajar mucho en la prevención, que es lo que yo vengo a traerles el día de hoy. Y les agradezco mucho por estar conectados, dedicando un momento de su tiempo aquí, así que espero que esto sea de mucha utilidad para ustedes. Hablamos un poco acerca del retorno a clases con la gestión de emociones. Entonces, el temario va de la siguiente forma. Vamos a saber qué es gestión de emociones. Para nosotros los psicólogos, el tema de hacer un concepto es sumamente importante porque esto es lo que nos va a ayudar a poder entender de qué va esto que vamos a hacer ahora. ¿Para qué me sirven la gestión de emociones? ¿De qué manera es de utilidad para mí? ¿Y qué tiene que ver con esto del retorno a clases de los chicos? ¿Cómo preparar a mis hijos, hijas, hijo, hija, al retorno a clases? ¿Qué debo hacer? Fomentar hábitos saludables en el hogar. Vamos a puntualizar también algunas cosas acerca de esto. Y la importancia del previo del retorno a clases. Es un poco enredado, pero lo que pasa es que aquí es importante hablar de lo que sucede antes, el momento actual, porque no podemos hablar de retornar a los muchachos a clases si todavía no estamos preparados para esto. Esto puede ser algo sumamente complicado para los chicos y para nosotros como padres también, porque nos costó mucho habituarnos a esta normalidad que inició en marzo de 2020 de tener que confinarnos todos y luego empezar clases. De alguna forma le cogimos el ritmo como hemos podido, ¿no? Y ahora de nuevo nos dicen que nos volvemos a la normalidad, entonces una pseudo normalidad un poco extraña para muchos de nosotros. Entonces aquí es bueno que podamos abordar en esos aspectos. Los objetivos de esta charla son principalmente, vamos a ver aquí que tenemos todo en orden, crear conciencia sobre la importancia de los cuidados, no solo de la salud emocional, sino también de la gestión que nosotros estamos enseñándole a nuestros muchachos en casa, en la víspera del retorno a clases. La información, facilitarla con el fin de que pueda ser comprendida y de que podamos hablar de una buena gestión de emociones. Absolver dudas, porque va a haber un espacio para que ustedes puedan ir haciendo preguntas que naturalmente van a fluir a lo largo de la charla. Me parecería bien tal vez si las pueden ir anotando, porque a veces a lo largo de la charla pueden irse olvidando, para que no quedemos al final y quede esto como en el aire. Dudas sobre las particularidades de casos de acuerdo a edades y por la gestión de etapas, porque no va a ser lo mismo el retorno a clases de un niño que de repente nunca tuvo una experiencia previa en la escuela, que tal vez el retorno a clases de un adolescente que está terminando el quinto de secundaria el año que viene, ¿no? O de un muchacho que de repente está pasando de la primaria a la secundaria. Hay mucha diferencia de caso a caso. Entonces, desde la individualidad, buscamos tal vez que resolver algunas consultas que puedan ustedes colocar en el interno en la medida que el tiempo nos alcance. Ejercitar a los cuidadores en la importancia de la gestión de emociones. Aquí es muy importante que los cuidadores, que pueden ser los padres, los tíos, la abuelita, la persona que se encargue de cuidar principalmente durante el día a nuestros menores, tenga la información necesaria para poder abastecer emocionalmente a nuestros pequeños. ¿De acuerdo? No todo es de ellos, parte mucho de nosotros como cuidadores y qué estamos haciendo. Conceptos y palabras claves acerca de la gestión de emociones. Vamos a empezar entonces, así que usaremos los términos más sencillos posibles para que esto quede y podamos resolverlo de alguna manera más práctica para todos. ¿Qué es la gestión de emociones? Que lo vengo repitiendo hace un buen rato. En palabras muy sencillas, es la habilidad que podemos tener las personas para hacer algo positivo con eso que sentimos. Es decir, yo estoy enojada, estoy contenta, cualquier gama de emociones que a ustedes se les ocurra, no estoy triste, feliz, lo que sea, cualquier emoción que ustedes sientan. ¿De qué se trata la gestión de emociones? ¿De dónde coloco yo esa emoción? ¿Qué pasa cuando me siento de repente furiosa, estoy enojada, estoy muy molesta? ¿De qué me sirve aprender tantas cosas de repente a nivel académico si no tengo idea de dónde poner mi enojo, mi rabia, mi frustración, mi ira? Me la guardo y esto empieza a generar conflictos en el futuro.
¿no? Si yo de repente no estoy manejando bien mi comunicación como hijo o tal vez como padre y no sé cómo enseñarle esto a mi hijo. Entonces, gestión de emociones. Las emociones no se controlan, porque mucho se habla del controlar las emociones. Las emociones no son para controlarlas, sino para gestionarlas, poder ponerla en un lugar que a ti te sea de utilidad. Entonces, la gestión de emociones va un poco por ahí. ¿Qué siento? Dice, es oportuno enseñar que hablar de nuestras emociones está bien y es necesario. Es oportuno hablar de nuestras emociones. A veces en el hogar y sin querer, les damos a entender a los muchachos que hablar de cómo nos sentimos no está bien. Y lo hacemos sin querer. Cuando, por ejemplo, el niño está llorando y es, ya cállate o no llores, ¿no? Lo más común que yo suelo ver, el niño que se calle, ya levántate, no te duele. Pero realmente sí le duele. Claro, está bien que se levante, pero el punto es que hay que validar esa emoción, ¿no? Si el niño se ha caído y le duele genuinamente, de acuerdo, entiendo que te duela, puedo ayudarte en algo, levántate, vamos, hay que seguir. Validando siempre la emoción. De cosas tan pequeñas como una caída, los niños aprenden qué tan importante o qué tan válidas son sus emociones. Y esto tiene mucho que ver con el retorno a clases, porque ¿qué pasa con las emociones que se guardan? Las personas tenemos como un globito, lo decía en charlas anteriores cuando hablábamos de ansiedad, todos tenemos como un globito y este globito se va hinchando de alguna manera en la medida en la que nosotros guardamos nuestras emociones, ¿no? Tengo un problema, me quedo callado, me siento mal, mejor no digo nada, me está pasando algo, no, porque los demás se van a sentir mal, ¿no? Entonces, ese guardar va hinchando ese globito, de alguna manera ese globo un día no soporta más y ahí es donde vienen las famosas explosiones, ¿no? Explosiones de llanto, explosiones de ira, explosiones de ansiedad. Entonces, para un muchacho es muy fácil guardarse las cosas, ¿no? Porque tiene miedo de poder sacarlas. ¿Qué pasa si le digo a mi mamá o a mi papá lo que me está pasando? Mi mamá se molesta, mi papá me grita, ya no llores por tonterías, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso nosotros en el hogar? Entonces, hay que tener mucho tino con esto porque nosotros como cuidadores principales o como padres somos el universo de nuestros hijos. Ellos no tienen otro lugar donde salir corriendo si no es con nosotros, y menos ahora, que están todo el día metidos en la casa principalmente. Entonces, hay que cuidar mucho el tino de qué es eso que les estamos diciendo, porque esto los va a preparar a ellos para cuando vuelvan a las clases. ¿Qué pasa si en clases se están sintiendo mal, si se sienten angustiados, si alguien los molesta? Que sientan esa confianza de poder acercarse a decírnoslo. Hay que prestarles atención en ese aspecto. Evitemos juzgar o burlarnos de ellos aunque no compartamos su opinión. Esto es algo que es importante de hacer. Como experiencia personal, yo recuerdo claramente cuando era pequeña que la abuelita, yo vivía con mi abuelita y la abuelita a veces decía, no, la niñita tiene que estar sentadita y calladita. Entonces, esta es una frase que yo creo que es bastante común. ¿Y qué es lo que nos enseña? Que no está bien expresarse, ¿no? Que tu opinión no es importante. Y esto es algo que nuestros hijos deben de aprender desde casa. Su opinión es válida, puede que no la compartamos, pero su opinión es importante, porque aquí vamos formando autoestima. Desde cosas súper pequeñas vamos a evitarnos el conflicto de tener que llevarlos a terapia más adelante, con cosas súper chiquitas como prestarles atención. Si de repente lo que ellos piensan tal vez no está muy congruente con la realidad, ahí es donde podemos entrar y abordar como padres. No, mira, hijo, hija, acompañarlos, pero no burlarnos de ellos, que es algo que a veces ocurre con frecuencia, o no minimizar sus emociones, porque lo que queremos es que ellos se acerquen, que sientan ese impacto, esa confianza, esa necesidad de acercarse a nosotros, para contarnos, por ejemplo, si les está dando miedo volver a clases, con cosas tan sencillas como eso. Jean Piaget tiene una frase bien importante que dice, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que hicieron generaciones antiguas. Es por eso que esta frase es tan importante y es por eso que es tan válido que empecemos a aplicar conceptos nuevos. Muchas veces pensamos que la crianza que usaron mis abuelos, mis bisabuelos y los tatarabuelos es la correcta, pero este mundo ya no es el mundo en el que nosotros crecimos, es un mundo diferente. Tenemos nuevos conocimientos, hay nuevos estímulos, hay nuevas enfermedades y es importante poder actualizar estos conocimientos también en torno a crianza. El respeto nunca pasa de moda, nunca, nunca lo hará. Sin embargo, es importante que nosotros trabajemos en la comunicación con nuestros hijos, que es algo que viene con una patita cojeando desde generaciones pasadas.
¿Para qué sirven las emociones? Aquí les voy a dar algunas técnicas para psicoeducar. ¿Qué es psicoeducar? Esto que estamos haciendo ahora. Enseñanza psicológica que puede servir para el día a día, para la cotidianeidad de los usuarios, en este caso ustedes. Por ejemplo, una primera técnica que es muy importante es poder establecer rutinas para los muchachos. ¿Qué pasa cuando yo de repente tengo 1, 2, 3 hijos en casa y la queja más común que oigo, ¿no? Están todo el día en el celular. De acuerdo, mamá, papá, ¿ustedes están poniendo un límite? ¿Quién les suministró ese celular? No digo que sea culpa de nosotros, pero sí tal vez es importante que midamos en qué nivel hay que ponerles un límite, porque ellos no tienen la capacidad de poder autogestionarse como nosotros. Si tal vez a nosotros mismos nos cuesta trabajo el hacerlo, sabemos que algo no nos viene a bien, ver televisión hasta tarde y seguimos haciéndolo. Imagínense para ellos, si los dejamos en la capacidad absoluta de poder elegir lo que quieran o no hacer. Pero yo le digo que lo deje. Sí, pero ¿qué está pasando después de eso? No solamente es decirles que deje el celular, ¿no? Sino también hay que tomar acción. Algo hay que hacer. Crear rutinas sirve para eso. Establecemos horarios, más o menos como en el colegio, y esto ayuda a prepararlos para lo que viene, porque viene en la etapa escolar un modelo de estructura de orden importante. Nos levantamos a tal hora, tomamos desayuno a tal hora, de repente compartimos un momento en familia, de repente estamos en clases virtuales, que los chicos ahora están en virtualidad, ¿no? ¿Qué más hacemos durante el día? Salimos a caminar un momento. Crearles sentido de responsabilidad dentro del hogar, que tengan a cargo 1, 2 o 3 actividades de la casa. Si son pequeñitos, tal vez poner la mesa, si son un poquito más grandes, preparar la ensalada, si son un poco más grandes, de repente que se encarguen de botar la basura. Esto no significa utilizar ni aprovecharse de los hijos, sino hacer que ellos formen parte del hogar. Y estas recomendaciones son importantes para crear sentido de pertenencia en la familia. Un muchacho o una muchacha que tiene desarrollado el sentido de pertenencia en el hogar no va a tener mayor dificultad de volver a clases, porque va a poder gestionarlo de una mejor manera, porque tiene un lugar al que volver, donde siente que es bien recibido y acogido. No solo basta con trabajar y darles lo que no tuvimos, no va por ahí, va por poder acompañarlos en sus emociones, va con poder crearles sentido de responsabilidad y no el hacerles todo, que no es por ahí por donde queremos dirigirnos. Dice, práctica de comunicarlas, comunicar todo aquello que nosotros queremos hacer en el hogar. Cuando los ayudamos a ponerles rutinas a nuestros hijos, tenemos la ventaja de que podemos hacer que ellos también participen. La rutina no es, oye, mira, traje este papel, toma, hazlo. La rutina trata acerca de que nosotros nos sentemos como familia a crear una estructura de un orden, que esta palabra es muy importante. El orden es necesario en nuestra estructura del día a día para que nuestro cerebro funcione bien. Con esto, que parecen pautas súper básicas, evitamos problemas de depresión, de dependencia a pantallas, evitamos problemas de rebeldía, evitamos varios conflictos desde eso, desde la prevención. Ejercicios para fomentar. ¿Qué tipo de ejercicios? No solo ejercicios físicos, ¿ah? Hay muchachos que no les gusta hacer mucho, por ejemplo, educación física, ¿no? No hay problema. Acerca del ejercicio, el caminar es un excelente ejercicio y no requiere de mucho dinero, ni de mucho gasto, ni de mucho tiempo. Lo único que hay que hacer es sacarlos, acompañarlos, llevarlos, salir a caminar, por lo menos 20 minutos diarios. El cambio que el caminar hace en el cuerpo y en el sistema nervioso de una persona influye mucho en sus emociones. Cuando nosotros trabajamos en hacer actividad física y también en crearles rutina a nuestros hijos, estamos preparándolos para su retorno a clases, porque ellos empiezan a volver a un sistema de nueva normalidad donde pueden trabajar con esto. Lo que les decía hace un momento, la comunicación por delante. Siempre es bueno escucharlos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué sienten? ¿Qué está pasando dentro de ellos? Y nosotros también, como padres, comunicar con respeto siempre, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos y a la circunstancia. Comunicar con respeto las cosas, ¿no? Esto es muy importante porque a veces como padres tenemos la idea de que sí, los hijos tienen que hacer todo lo que digamos, y de cierta forma sí, pero tampoco queremos muchachos criados con convicciones a ciegas, que solo hagan lo que les digan. Nosotros queremos muchachos que puedan pensar y tal vez a veces no estén de acuerdo con algo.
Esto no significa que vamos a dejar que hagan lo que quieran, significa que vamos a escuchar su opinión y tal vez a veces puedan participar dentro de la decisión que nosotros vayamos a tomar. Aquí no hay que confundir el tema de dejarlos participar con dejar hacer lo que ellos quieran, porque ellos no tienen esa capacidad desarrollada todavía. El respeto ante todo, que es sumamente importante, no solamente hacia nosotros, ¿no? Yo, respétame que yo soy tu madre, no, respeta tú también porque es tu hijo, porque es tu hija. Demos respeto para poder recibirlo. ¿Cómo preparo a mis hijos al retorno a clases? Primero es informarlos, saber es poder. Más que querer, el saber es poder. Sentarnos con ellos, informarlos de todo lo que nosotros podamos. Por ejemplo, si son pequeños, ¿no? El nombre de la profesora, podemos llevarlo a pasear cerca del colegio donde va a estar, podríamos mostrarle fotografías acerca de repente de cómo es un aula de clases para los muchachos pequeñitos que nunca han ido a la escuela. Podríamos de repente comunicarnos con pares que vayan a la misma escuela y decirle, mire, este amiguito, si es que tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Tal vecinito va a ir a la misma escuela, te podrás encontrar con él, empezar a crear vínculos y círculos de confianza donde acerquemos a los niños más pequeños. En el caso de los medianos o un poquito más grandes, ahí lo que podríamos hacer con ellos sería explicarles un poco. Quienes no han tenido buena experiencia con las clases virtuales, que creo que ha sido la mayoría, ¿no? Dirán, no quiero ir a la clase presencial de repente. Los que empezaron el primer grado cuando estaban en pandemia tal vez no tengan nada de ganas de conocer una nueva experiencia. Y ahí podemos nosotros explicarles un poco, darles información, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo funciona? ¿Para qué voy al colegio? Estoy yendo a aprender, estoy yendo a comunicarme, estoy yendo a vincularme, voy a tener más amiguitos, voy a poder hacer tales actividades, voy a disiparme, voy a distraerme. Hay que tratar de enfocarlos en ese lado. Para los que son un poco más grandes, enfocar a nuestros adolescentes para el retorno a clases, ¿no? Que tal vez ya están tan adaptados a levantarse 3 minutos antes de que empiece la clase, a no prender la cámara, a de repente estar con la mascarilla, y van a querer estar con la mascarilla muchos de ellos porque el adolescente empieza con temas de autoestima que a veces se ponen duros, se ponen difíciles, ¿no? Entonces, aquí con ellos es un trabajo un poco más especial. Si ustedes ven que sus adolescentes están presentando dificultades o ustedes ya ven como padres que no van a volver muy fácil a clases, hay que prestarle atención porque nuestros adolescentes están bastante afectados por pandemia. Podemos irlos incorporando poco a poco, de repente una salida familiar, de pronto podemos empezar a hacer algunas actividades que los ayuden a ponerse en contacto con otros pares como ellos, es decir, otros adolescentes, por ahí que los primitos, por ahí que un amiguito, de repente un curso presencial de algo, como un taller tipo de baile o alguna cosa que vaya enfocada. Estas cosas, si bien es cierto, no es llevarlos a la escuela directamente, pero ayuda a que formemos un poco esa ruptura del miedo que los muchachos puedan tener como una especie de ansiedad social, ¿no? Que les da ansiedad salir del cuarto, que les da ansiedad vincularse con otros, que otros los juzguen, que es algo que ocurre mucho con nuestros adolescentes. Entonces, hay que evaluar por ahí nosotros como cuidadores cómo vemos a ese adolescente. Si es un adolescente que sí va a poder, parece que puede gestionarlo, o si realmente yo estoy viendo que hay conflicto, ¿no? ¿Cómo sé que hay conflicto? Está todo el día en la computadora, en el celular, no quiere salir del cuarto, no quiere hablar con nadie, no quiere comer. Esas son claras señales de alarma. No quiere prender la cámara nunca, ¿no? Y si la prende porque, bueno, renegando, gritando, previas discusiones. Ahí tenemos que prestarle mucha atención porque la atención psicológica puede ser muy necesaria para que no tengamos conflictos a posterior. Podemos ver a nuestros muchachos, ¿no? Si de repente le transpiran las manos, si los vemos que tiembla mucho cuando tiene que salir a la calle, eso es una señal de una posible ansiedad social, ¿no? O ansiedad por salir, que han estado tan adaptados ahora a quedarse metidos en la casa que les puede estar costando trabajo. Enseñarles a organizarse y planificar, hacerlo con ellos y darles el ejemplo. Ser ejemplo de buena comunicación, no solo pedirles que nos escuchen, sino escucharlos. No solo pedirles que se comuniquen, sino nosotros comunicarnos adecuadamente con ellos. Ayudarlo a aprender a gestionar y canalizar sus emociones. ¿Qué hago cuando me siento molesto? Les podemos brindar algunas estrategias o recursos. ¿Qué hago cuando de repente estoy triste? Le ayudo a enseñarle que está bien sentirse triste. Lo que no está bien es estar triste todo el día.
¿no? ¿Qué hago si estoy molesta? Listo, puedo salir un momento de esta habitación, voy, pienso en una solución y regreso. Hay múltiples técnicas que se pueden utilizar, el tiempo nos quedaría corto si es que abordamos a cada una de ellas, pero tratemos de evaluar un poco qué podemos hacer o cómo podemos hacer que nuestras emociones puedan salir, ¿no? Si estoy molesta, puedo decir, mamá, papá, disculpen, no me siento en este momento tranquila, estoy enojada, quiero retirarme. Darles permiso de que lo hagan. Es mejor eso que se guarden lo que están sintiendo, siempre con respeto. El respeto de por medio es muy importante para la crianza y la comunicación. Fomentar hábitos saludables, compartir pensamientos en casa. Es decir, dejar que ellos digan sus opiniones. No, no, tú no importa. O el adolescente que habla o el niño que habla y nadie lo escucha. Y eso lo veo con mucha frecuencia. Yo pensaba que era aislado, pero en la práctica profesional lo veo mucho. Adolescentes que simplemente no son escuchados en casa. Aportar, no solo con grandes ideas, sino con acciones. Dejemos que las ideas que ellos aporten puedan ser parte de nuestro esquema de vida, ¿no? Tal vez preguntémosles, mira, hay esta situación familiar, claro, no un problema familiar, sino tal vez cuando vamos a adquirir algún producto de la casa o cuando vamos a preparar la lista de menú de la semana o del mes, ¿no? ¿Qué te gustaría? Invitarlo a participar. La unión, generando vínculos en la familia, no solamente es el salir de paseo, sino también es el tener actividades en común. Como por ejemplo, un viernes en la noche sentarnos a jugar ludo o sentarnos a hacer una actividad juntos, ¿no? Preparar una fiesta de repente en la casa que sea por el hecho de ser una familia, para disfrutar que estamos juntos, que estamos bien, que estamos unidos. Es un motivo para celebrar y a veces no lo hacemos. Problemas, recordar aquí que los problemas con nuestros hijos, más que el problema como tal, son oportunidades de crecimiento, de aprendizaje y son retos. Que tengamos un problema con nuestros hijos no significa que es algo que no se va a resolver o que seamos malos padres. Significa que hay un nuevo reto donde nosotros tenemos que ir y buscar una solución. Es ponernos en esa posición, de buscar una solución, no de ver al niño como un problema o a nuestra hija como un problema, sino de verla como una oportunidad de poder desarrollarnos, de poder acercarnos, de poder hacer algo nuevo. Soluciones calmadas, en consenso, soluciones prácticas. Los pasos previos a volver a clases, comunicarles lo que va a pasar, organizar desde la casa sus tiempos, sus rutinas, educarlos acerca de lo que pueden encontrar en el colegio, porque no necesariamente todos los compañeros van a estar felices, y acompañarlos. No necesariamente hay que dejarlos en la puerta para los que tienen hijos grandes, sino que el acompañarlos significa ser parte de ese proceso. Ojo ahí con el tema de la vacuna para nuestros muchachos, ¿no? Y la vacuna en casa. Hay que estar vacunados, hay que tomar igual las medidas de prevención. El uso de mascarilla obligatorio, acerca de que, bueno, las mascarillas tengan una buena capacidad de filtro, con ajuste al rostro, ¿no? La mascarilla, el barbijo, la mascarilla no va debajo de la nariz o no va debajo del mentón. La idea es colocarla en el lugar adecuado y es un poco enseñarle a los muchachos cómo es que va colocada desde el ejemplo. Ellos, yo creo que son los primeros en decirlo. Yo en casa tengo dos pequeños y lo primero que hacen es decir, no, la mascarilla. Ellos se acuerdan antes que yo, inclusive. Entonces, una quirúrgica de 3 pliegues, debajo y sobre, una de ellas en la mascarilla comunitaria, lo que indica. Asegurar que los ambientes tengan ventilación, el lugar en donde ellos vayan a encontrarse, ¿no? Si de repente utilizamos en algún momento transporte público, lugar completamente ventilado. Mantener la distancia física, que si bien es cierto es un poco complicado con los muchachos porque ellos no miden tanto en ese sentido, el nivel de peligro, sobre todo cuando son pequeñitos, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Otras medidas como desinfección de superficies, pediluvios, que son donde se colocan los pies, toma de temperatura y saturación de oxígeno son algunas medidas que se han venido utilizando y que ahora, bueno, han disminuido. El Ministerio de Salud ha dicho que ya pueden ir bajando esas medidas, ¿no? El uso correcto de mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico, el mantener el ambiente limpio y con ventilación. La vigilancia epidemiológica, ¿no? Hace referencia acerca de lo que nuestras autoridades vienen haciendo a lo largo de estos tiempos. Cumplir con los protocolos. Muy importante lo del tema del lavado de las manos para los muchachos. Hay que recordárselo y hay que aplicarlo en casa, porque esto es algo que va a mantener muy, muy bien la salud de ellos, no solamente para prevención de COVID, ¿no? Sino cualquier otra enfermedad
que puedan captar ellos por la mano, que principalmente se la pueden poner en la cara o en los ojos. La vacunación del personal académico es algo que es sumamente importante, no solamente que nuestros hijos estén vacunados en la medida en la que vaya llegando la etapa de vacunación para ellos, sino también el personal que va a suministrarles a ellos la educación y nosotros como familia también. Algunas recomendaciones para prevenir contagio y propagación, como los EPPs, que son los equipos personales de protección, ¿no? De seguridad, en el tema de salud. Nosotros, por ejemplo, en el sector salud los utilizamos bastante para prevenir el contagio, ¿no? Vamos de una persona a otra, que es importante abordar y trabajar con ese aspecto. La presencia de los protocolos establecidos claros y conocidos, ¿no? Que haya información válida y cercana para nuestros hijos también, que nosotros podamos brindarles información real, porque ellos llegan a clase y van a compartir eso, ¿no? Y ellos muy probablemente, si nosotros los entrenamos bien, puedan ser líderes de este aprendizaje. Entonces, eso es algo que se va a abordar muchísimo y que va a ayudar a que nuestros muchachos estén mucho mejor. Evitar cambio de salas de los alumnos, ¿no? El requerir rotación la deben hacer los profesores. Hay que tener un poco muy cercana la comunicación con los maestros de nuestros hijos, no solamente por el tema psicológico, ¿no? Sino también por el otro lado y el aspecto de la seguridad de ellos. Hay que poder estar cerca, lo más cerca posible, de este retorno a clases. Dice, recomendaciones para prevenir el contagio, que son mucha de la información que nosotros manejamos, como la difusión e información de protocolos y medidas, la recomendación de clases de no más de 45 minutos separadas por 10 minutos de salida. Pueden ver la diapo y tomarles fotos si desean y es necesaria para ustedes. El existir horarios de ingreso y salida por diversos niveles para evitar la aglomeración de los muchachos, ¿no? El cuidado especial que hay que tener en los horarios como de recreo o break de los muchachos es bien importante, y es recordarles en casa las medidas de protección que hay que tomar, ¿no? El no sacarse la mascarilla, porque es muy probable que el retorno a clase sea con la mascarilla para los chicos todavía, ¿no? El tratar de mantener una distancia es importante. Los implementos de juego en espacios abiertos, ¿no? Si los chicos van a utilizar los juegos, tal vez podríamos enviarlos a clases inclusive si es que se nos permite con estas botellitas pequeñitas de alcohol, de desinfectante, ¿no? Desinfectante de manos, el sanitizante que le llaman, es bien importante para que nuestros muchachos puedan empezar a participar un poco más activamente. Dice, ¿por qué los niños y adolescentes deben vacunarse contra la COVID-19? Aunque los niños tengan menos riesgo de enfermarse con gravedad, es cierto que también genera complicaciones en los adultos y ellos pueden ser un foco importante de propagación de la enfermedad si es que no estamos bien prevenidos. Entonces aquí es importante, ¿no? Hay un riesgo de enfermarse, es real, eso existe, el sufrir complicaciones a corto o largo plazo a causa del COVID, el vacunar a nuestros hijos o hijas puede ayudar a proteger a los demás miembros de la familia y a evitar una propagación masiva, pandémica como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, mucho de la prevención va a ayudarnos a poder tratar con esto. El vacunar a los niños de 5 años de edad o más puede ayudar a mantenerlos en la escuela y ayudarlos a participar de una manera más segura en actividades deportivas, juegos y también de lo que se llama la inmunidad de rebaño, ¿no? Que es cuando ya estamos vacunados una buena parte de la población y ahí tenemos que abordar en ese aspecto. Bueno, aquí hay un poco de información que creo que sería bueno que tal vez ustedes pudieran tomarle una foto acerca de la descripción un poco de cómo funcionan ciertas vacunas, porque hemos visto a lo largo del tiempo que hay ciertos laboratorios a los que se les tiene cierta ojeriza en especial. Entonces, ojo ahí porque nosotros como padres nos interesa mucho saber qué es lo que le van a poner a nuestros hijos. Y ahí hay un poco de información, ¿no? El tipo de dosis, el intervalo de tiempo que va a ser utilizado, la edad para nuestros muchachos, cuál es la edad rango en promedio para poder colocarles esta vacunación, el tiempo y el porcentaje de reducción, ¿no? Que esto es bien importante, cuánto podemos prevenir con esta vacunación. Algo que es muy importante, ¿no? Es cómo poder preparar a los niños y adolescentes, ¿no? Para la vacunación, es decir, qué comentarles, ¿no? Cómo prepararlos para esto. Entonces, es importante que puedan hablar, ¿no? Con sus hijos y que puedan entender un poco, ¿no? Y que puedan conocer acerca de esto. Otro dato que es muy importante es sobre el uso de los analgésicos. A veces se ha reportado de que se está haciendo un uso, ¿no? Indiscriminado de repente de los analgésicos. Muchas personas que han estado consumiendo medicamentos como de repente ibuprofeno, naproxeno, ¿no?
como una forma de prevención, ¿no? De las molestias o del dolor. Y bueno, muchos estudios nos recomiendan que no es lo adecuado, ¿no? Se debería recomendar un analgésico, sí, si es que es muy necesario, ¿no? Si es que hay mucha molestia, si es que hay mucho dolor, ¿no? Se podría administrar un analgésico que podría ser el paracetamol. Pero sí tener un poco de cuidado con los demás medicamentos, ¿no? Y bueno, hay que comentarle, ¿no? Al personal de salud cuando vayamos a llevar a nuestros hijos que todo lo necesario, ¿no? Si por ejemplo nuestro hijo es alérgico, ¿no? De repente es alérgico a los mariscos o es alérgico a alguna sustancia, es necesario comentarlo, ¿no? Y bueno, eh, es importante también que los niños, ¿no? Y los adolescentes sepan, ¿no? Que van a ir a vacunarse, porque muchas veces hay un efecto, ¿no? Que podría causarles de repente algún desmayo, ¿no? Y que no necesariamente puede ser por el efecto de la vacuna, ¿no? Sino que puede ser un poco por temor, ¿no? O un poco de nervios de repente. Entonces, a veces la vacuna no es muy bien aceptada, ¿no? En los niños o en los adolescentes porque tienen mucho temor, ¿no? Entonces, es importante que una vez que reciban esta vacuna, ¿no? Se queden un tiempo en reposo, ¿no? En observación, aproximadamente entre unos 15 o 30 minutos, ¿no? Que se van a encontrar en ese lugar acompañado de enfermeras y acompañado de médicos, ¿no? Por cualquier eventualidad que pueda ocurrir durante o después de la vacunación. Entonces, después de la vacunación, ¿no? ¿Qué síntomas podría presentar, ¿no? Los niños o los adolescentes? Bueno, los posibles efectos que ellos podrían presentar, ¿no? Bueno, si hablamos de la zona donde he recibido la vacuna, podría presentar dolor, podría presentar enrojecimiento o hinchazón, ¿no? Recordemos que todos estos síntomas son esperados, ¿no? Es decir, dentro de lo normal. Y bueno, pueden tener también síntomas sistémicos o síntomas generales, como por ejemplo cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebres o náuseas, ¿no? Entonces, esos síntomas también son esperados, ¿no? Dentro de lo normal. Ahora, estos síntomas no duran mucho tiempo, estos síntomas están durando aproximadamente 48 horas posteriores a mi vacunación, ¿no? No es que estos síntomas van a durar, digamos, toda una semana. Entonces, sí hay que orientarlos mucho, ¿no? A los niños y a los adolescentes para que no les genera angustia, ¿no? Entonces, eh, bueno, esos son los síntomas que podrían presentar. Podríamos colocar, ¿no? En la zona de repente paños fríos, ¿no? Para poder ayudar con el enrojecimiento o el dolor que pudieran presentar. Y bueno, con respecto a los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas podría presentar, ¿no? O podría sospechar si es que mi hijo de repente tiene COVID, ¿no? Entonces, los niños, bueno, suelen presentar síntomas muy leves, ¿no? Según lo reportado. Entonces, van a presentar síntomas similares a los de un resfrío, ¿no? Es decir, van a tener un poco de congestión nasal, van a tener fiebre, un poco de tos, ¿no? Expectoración, un poco de dolor de garganta de repente. Pueden haber también cambios en la piel, escalofríos, ¿no? Dolores musculares propios como un proceso gripal, ¿no? Entonces, de repente puede existir, ¿no? Algo de duda si mi hijo está con gripe, tal vez, ¿no? O de repente fue el COVID, ¿no? Pero va a ser importante, ¿no? El antecedente, ¿no? Es decir, si mi hijo acude bueno, está acudiendo, ¿no? Al colegio y de repente hay algún compañero que está presentando síntomas similares, lo más adecuado es que se pueda notificar a tiempo y que puedan guardar, ¿no? Un tiempo necesario, ¿no? De aislamiento. Entonces, ya para concluir, ¿no? Se establece un flujograma, ¿no? Acerca de cómo debería ser la notificación o cómo debería llevarse, ¿no? En caso mi niño tal vez pueda presentar algún síntoma, ¿no? Típico de COVID. Para ello se habla mucho acerca de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Y bueno, de todo el mapeo que deben tener tanto maestros, ¿no? Profesores, directores, con respecto a los alumnos, ¿no? Como les dije, es importante de que puedan asistir a clases en grupos pequeños, en horarios reducidos,
y también que puedan realizar, ¿no? Por estos grupos, ¿no? De repente por edades, ¿no? O por cursos. Entonces, eh, ¿cómo hacer, ¿no? La notificación. Si de repente hay algún niño que ha tenido contacto con el papá o mamá y que sean casos confirmados, es decir, que sean casos que ya tienen una prueba positiva, lo que se debe hacer es notificar, ¿no? Porque de repente este niño ha tenido contacto con otro niño más, ¿no? Y entonces eso ya pasa a ser un caso estrecho, ¿no? Cuando llamamos que es un caso estrecho, quiere decir cuando de repente dos personas están en contacto y no están haciendo un adecuado uso de la mascarilla. Si no están haciendo un adecuado uso de la mascarilla por más de 15 minutos, eso es un caso estrecho porque es un caso muy probable, ¿no? De COVID. Hay un alto porcentaje de que pueda tener un contagio. Cuando más, cuando estamos por lo menos en promedio 2 horas, ¿no? Compartiendo el mismo salón, que eso es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de estos grupos que sean en horarios reducidos, ¿no? No mayores de 45 minutos y con tiempo de receso entre 10 minutos, ¿no? Entre cada clase. Y sobre todo mantener los ambientes muy ventilados, ¿no? Que puedan tener, digamos, todas las ventanas abiertas, ¿no? Que se guarde el debido distanciamiento entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Si estoy sospechando de repente que mi hijo tiene algún síntoma, poder, poder notificarlo, ¿no? Ya sea con la profesora o quien sea el agente, ¿no? El que va a recibir toda esta información, ¿no? Y tratar de guardar la calma y esperar las indicaciones, ¿no? Ya se va a establecer un protocolo propiamente, ¿no? Para aquí, para Perú, porque hasta el momento no lo hay, pero en líneas generales es más o menos como lo comento, ¿no? Cómo se deben llevar a cabo estas clases, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que se deben tener?